¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos viendo algunos de los conceptos básicos para hablar de equilibrio químico. Primeramente, ya hablamos de lo que es la velocidad de reacción. Y mencionamos en ese video también que otro concepto importante relacionado con la velocidad de reacción era el de mecanismo de reacción para, eh, ahora sí, poder comenzar a hablar de lo que es el equilibrio. Entonces, pues en el video de hoy vamos a hablar de lo que es esto de mecanismos de reacción y cómo está relacionado con la expresión de la ley de velocidad. Entonces, bueno, algunas reacciones tienen lugar en un solo paso, es decir, ocurren en un solo paso, como lo vemos en la ecuación química balanceada. Sin embargo, lo más normal, lo más común, es que casi todas las reacciones ocurren en varios pasos fundamentales o elementales. Entonces tenemos reacción. Entonces hay algunas ocurren en un solo paso. La mayoría ocurren en varios pasos fundamentales o elementales. Entonces, cuando nosotros vemos una ecuación química balanceada, muy rara vez la reacción ocurre tal cual está escrita. La mayoría de las veces hay pasos intermedios, hay reacciones intermedias para que la reacción global que vemos escrita, la ecuación balanceada que vemos escrita, pueda darse. Entonces, eso es lo más normal, que una reacción química ocurre en varios pasos fundamentales o elementales. Y entonces, ¿qué es un mecanismo de reacción? Pues la trayectoria paso a paso en la que tienen lugar las reacciones químicas recibe el nombre de mecanismo de reacción. Entonces, el mecanismo de reacción es la trayectoria paso a paso en la que tiene lugar la reacción. Entonces, esto es un mecanismo de reacción. Los pasos intermedios o todos los pasos en los que se dan para que una reacción global ocurra. Es decir, son reacciones intermedias dentro de la reacción global. Eso es lo que es un mecanismo de reacción, la trayectoria paso a paso en el que tiene lugar una reacción. Ya habíamos mencionado antes, cuando hablamos de la ley de la ley de velocidad de reacción, que los exponentes no necesariamente coincidían con los coeficientes de la ecuación química balanceada. Vimos algunos ejemplos donde a veces coincidían y a veces no coincidían. Entonces, ¿cuándo sí coinciden y cuándo no? Entonces, sí coinciden cuando el orden de reacción de cualquier paso elemental eh, sí coincide con el coeficiente de ese paso. Orden de reacción de cualquier paso elemental, de cualquier paso elemental simple es igual al coeficiente de ese, de ese paso. Entonces, muy importante aquí, el orden de reacción de cualquier paso elemental simple, es decir, de un paso fundamental, de uno de esos pasos,
si es igual al coeficiente de ese paso. Eso es, como les digo, para un paso elemental. Entonces, la reacción se va a dar en distintos pasos, pueden ser 2, 3 o más, y el coeficiente de la sustancia se va a coincidir con el orden de reacción de un paso elemental, no de la reacción completa, pero de un paso elemental sí va a coincidir. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta que en muchas reacciones un paso es más lento que los demás. Un paso es más lento que los demás. Una reacción global nunca puede ocurrir con más rapidez que su paso de reacción elemental más lento. Entonces aquí una reacción global no puede ocurrir más rápido que su paso elemental más lento. Es decir, el paso elemental más lento va a determinar la velocidad de la reacción global. Y este paso más lento recibe el nombre de determinante de la velocidad. Paso más lento se llama determinante de la velocidad. Determinante de la velocidad. ¿Por qué? Pues obviamente este paso es el que está determinando cuál va a ser la velocidad de la reacción. Y la rapidez de este paso más lento limita la velocidad a la cual ocurre la reacción global. Y la ecuación balanceada global de la reacción global es igual a la suma de todos los pasos fundamentales o elementales individuales. La ecuación balanceada de la reacción global es igual a la suma, es igual a la suma de todos los pasos elementales individuales. Todos los pasos elementales o fundamentales individuales. Entonces, como ya había mencionado, la ecuación balanceada no ocurre tal cual está escrita. Usualmente hay varios pasos intermedios que se deben dar para que ocurra esa reacción. Algo muy parecido a lo que vimos en los ejercicios de entalpía, de ley de Hess, de energía libre, en los cuales, sobre todo los de entalpía, en los cuales podíamos dividir una reacción en pasos más simples y la suma de la entalpía era la suma de la entalpía en cada paso. Es básicamente muy parecido a eso. Una reacción global no ocurre en un solo paso, como está escrita, sino que va a haber pasos intermedios para que se dé esa reacción. Y como vuelvo a repetir, como ya habíamos mencionado, los exponentes de la ley de velocidad no necesariamente coinciden con los coeficientes de la ecuación balanceada total. Ya vimos que sí van a coincidir en el paso más lento. El orden de reacción de cualquier paso elemental simple es igual a el coeficiente de ese paso. Ya vimos que sí ocurre para los pasos individuales elementales y vamos a ver cómo se relaciona con la reacción global. Entonces ya habíamos mencionado que los exponentes
en la ley de velocidad, no necesariamente coinciden, coinciden con los coeficientes de la ecuación balanceada total. Ecuación balanceada total. Para la ecuación balanceada total, ya vimos que no necesariamente coinciden. Vimos que en los pasos individuales sí coincidirían. Y vamos a ver ahora que en la reacción global general, la reacción global general, que tiene la forma AA más BB, reacciona para formar CC más DB. Ya vimos que las minúsculas son los coeficientes y las mayúsculas son las sustancias. En una reacción de este tipo, ya hemos visto también que la expresión de la ley de velocidad determinada experimentalmente tiene la forma y pues tiene la forma que ya conocemos, que la velocidad es igual a una constante multiplicada por la concentración del reactivo A elevado a un número que desconozco, multiplicado por la concentración del reactivo B elevado a otro número que desconozco. Ya habíamos mencionado que esa X y esa Y se determinan a través de datos experimentales y bueno, que esta velocidad, esta ley de velocidad relaciona la velocidad de la reacción con las concentraciones. Conforme van cambiando las concentraciones en la reacción química, la velocidad a la cual sucede la reacción también va cambiando. Y entonces, ¿con qué están relacionados estos X y Y? Pues los valores de X y Y, los valores de X y Y están relacionados con los coeficientes, están relacionados con los coeficientes de los reactivos del paso más lento. Paso más lento. Entonces, esa X y esa Y están relacionados con los coeficientes de los reactivos del paso más lento. Cuando coinciden esta X y esta Y con los coeficientes de la reacción química, cuando sí son iguales, quiere decir que es muy probable que esa reacción esté ocurriendo en un solo paso y que, como ocurre en un solo paso, ese es el paso más lento, y entonces ahí sí coincidirían los coeficientes con los exponentes. Cuando vemos que no coinciden, cuando X y Y son diferentes que los coeficientes, sí, cuando vemos que son diferentes, lo que sucede es que la reacción ocurre en más pasos y esta X y esta Y van a coincidir con los coeficientes del paso más lento, del paso elemental más lento. Ok, entonces es por eso que a veces sí coinciden y es por eso que a veces no coinciden. Va a depender del mecanismo de reacción. Ok, y mediante datos experimentales y la intuición química puede postularse un mecanismo de reacción a través del cual pudiera ocurrir una reacción, pero nunca podrá demostrarse que el mecanismo propuesto sea correcto. Es decir, cuando nosotros tenemos una reacción química global, no sabemos exactamente cuáles son los pasos intermedios. Los químicos pueden, a través de datos experimentales, proponer un mecanismo, pero no podemos estar totalmente seguros que ese mecanismo sea lo que ocurre en la realidad. Simplemente podemos comprobar o comparar para ver que ese mecanismo coincida con la ley de
velocidad, y eso nos daría pues una pista de creer de que es un mecanismo correcto, pero como les digo, es importante saber esto. Se pueden postular distintos mecanismos de reacción, pero no puede demostrarse nunca si ese mecanismo es lo que ocurre en la vida real. Lo más que podemos hacer es que sea consistente con la expresión de la ley de velocidad. Ok, entonces esos son los mecanismos de reacción. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo. Si quieren ver más ejemplos de esto, como ya les había mencionado, pueden checar la lista de reproducción que tengo aquí en el canal de YouTube de cinética química. De todos modos, esos temas pues los vamos a ver con más detalle el siguiente semestre. Si quieren ver más ejemplos, pueden checar ahí los videos de este tema. Y si no, pues con lo que vamos a ver ahorita es suficiente para entender lo que sigue de equilibrio químico. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo de esto de mecanismos de reacción. Entonces, se ha encontrado que la reacción del dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno gas con monóxido de carbono gas, es de segundo orden respecto a N12. Es de segundo orden respecto a NO2, a la concentración de NO2. Y de orden cero respecto a la concentración de CO. De orden cero respecto a concentración de CO por debajo de, para temperaturas menores que 225 grados Celsius. Es decir, tenemos esta reacción del dióxido de nitrógeno, NO2 gas, que reacciona con CO gas para producir monóxido de nitrógeno, NO gas, más CO2 gas. Y experimentalmente se ha determinado que la velocidad de la reacción es igual a la constante de la velocidad específica multiplicada por la concentración de el NO2 elevado al cuadrado. Es de segundo orden respecto a NO2 y de orden cero respecto a CO. Recuerden que técnicamente se pondría también la concentración del otro reactivo, pero como está elevado a la cero, acuérdense que cualquier cosa elevado a la cero es 1, y pues multiplicar por 1 no cambia el resultado, entonces es por eso que se escribe nada más concentración de NO2 al cuadrado, porque la otra es de orden cero respecto a la concentración de CO. Entonces, experimentalmente se ha determinado que esta es la velocidad de reacción. Podemos ver que el exponente no coincide con los coeficientes. Los coeficientes son 1, 1 y 1, un mol y un mol, y los exponentes son 2 y 0. Los exponentes no coinciden con los coeficientes. Entonces, esto quiere decir que esta reacción ocurre con varios pasos intermedios y que esos coeficientes van a coincidir con el paso más lento de tales pasos elementales intermedios. Entonces, como menciono, la ecuación química balanceada que tenemos aquí muestra la estequiometría, es decir, muestra las proporciones de moles para que se dé la reacción, pero no necesariamente significa que la reacción ocurra en un solo paso. No necesariamente ocurre en un solo paso. Y pues como ya vimos con la comparación de los coeficientes y los exponentes, pues me sugiere que efectivamente no ocurre en un solo paso. De acuerdo a lo que hemos mencionado, si la reacción hubiera ocurrido en un solo paso elemental, entonces la velocidad
sería de primer orden con respecto a N2 y sería de primer orden con respecto a CO. Eso no sucede. Entonces, el hecho de que los órdenes determinados experimentalmente no coincidan con la ecuación química balanceada global, con los coeficientes de la ecuación química balanceada global, nos dice que la reacción no ocurre en un solo paso. Como los coeficientes no coinciden con los exponentes, como los coeficientes no coinciden con los exponentes, entonces la reacción no ocurre en un solo paso. En el caso de que sí coincidan, entonces la reacción sí estaría ocurriendo en un solo paso, pero como no coinciden, la reacción no ocurre en un solo paso. Entonces, el siguiente mecanismo propuesto es coherente con la ley de velocidad observada. Siguiente mecanismo es coherente con la ley de velocidad experimental que se observa. Y tenemos este mecanismo de dos pasos. En el primer paso tenemos NO2 más NO2 que reaccionan para formar N2O4. Este lo voy a encerrar ahorita para mencionar algo respecto a esa sustancia. Y en el segundo paso tenemos que N2O4 más CO reacciona para formar NO más CO2 más NO2. Este de aquí sería el paso lento y este de aquí sería el paso más rápido. Y la reacción global sería la suma de estas dos, de la misma manera que hemos sumado cuando vimos la ley de Hess, las reacciones para obtener una reacción global. Entonces, este de aquí, vemos que se produce NO2 y N2O4 y se consume totalmente N2O4. Aquí se produce y aquí se consume. Esa sustancia no está en la reacción balanceada global y se le conoce como intermediario de reacción, debido a eso de que no se encuentra en la reacción balanceada global. Y es una sustancia que se produce en los pasos intermedios y se consume también en los pasos intermedios totalmente. Entonces este de aquí se llama intermediario de reacción. Intermediario de reacción. Una sustancia que no aparece en la ecuación balanceada total, que se produce en los pasos intermedios y que se consume totalmente también en los pasos intermedios. Entonces, vemos que este de que se produce se cancela con este que se consume, no va a aparecer en nuestra ecuación química global. Tenemos NO2 que se consumen y tenemos un NO2 que se produce. Entonces uno de estos se va a cancelar con uno de estos. Me queda NO2 más CO, solo está aquí, me va a quedar ahí. Y el resultado tengo NO, solo está de este lado, me va a quedar aquí. Y CO2 solo está de este lado, también me va a quedar aquí. Esta es la ecuación global que vimos allá arriba. Entonces, mediante estos dos pasos intermedios, formamos la ecuación global. Y podemos ver, como mencionamos, que este mecanismo es coherente con la ley de velocidad. La ley de velocidad vimos que era NO2, concentración al cuadrado, y CO, 0. Entonces, el CO a la 0 es 1, no depende la velocidad de la concentración de CO. ¿Cómo podemos ver en el paso más lento? El paso determinante de la velocidad de este mecanismo comprende una colisión de dos moléculas de NO2. Paso más lento es el determinante, es el que está relacionado con los coeficientes, sus coeficientes
con los exponentes de la ley de velocidad. El paso más lento de este mecanismo, como les menciono, comprende la colisión de dos moléculas de NO2. Tenemos NO2 más NO2. ¿Qué serían? Esta colisión nos da dos moléculas de NO2. Y no tenemos CO. Es por eso que ahí sí coincide este 2 con este 2 de aquí. Y este 0 con, pues, que aquí hay en realidad 0 CO. Esto lo voy a poner entre paréntesis porque, pues, como es 0, pues obviamente no se pone. Y esto es consistente con la ley de velocidad, como les digo. No tenemos CO, tendríamos un 0 en la concentración de CO. Tenemos dos moléculas de NO2, entonces coincide ese 2 con el exponente 2 de la concentración de NO2. Entonces, eso es consistente. Y bueno, entonces, como les menciono, bueno, esto es un ejemplo para ver esto de que el coeficiente, los valores de X y Y están relacionados con los coeficientes de los reactivos del paso más lento. Si la reacción ocurre en un solo paso, entonces los coeficientes, en general, no siempre, entonces los coeficientes sí van a coincidir con los exponentes. Hay veces que los coeficientes y los exponentes coinciden, lo que nos haría pensar que la reacción ocurre en un solo paso. Sin embargo, después, por medios experimentales, se demuestra que la reacción podría ocurrir con más pasos intermedios. Y entonces, esto no es como, no siempre que coincidan quiere decir que es en un solo paso. Es probable que sea así, pero no es necesariamente siempre. Cuando no coinciden, sí quiere decir a fuerzas que va a haber más pasos intermedios y se tiene que proponer un mecanismo que sea coherente con la ley de velocidad, es decir, en el paso más lento sí van a coincidir los coeficientes y los exponentes. Ok, bueno, en realidad este ejemplo sigue más adelante. Si quieren verlo con más detalle, les digo, pueden checar la lista de reproducción de cinética química, porque en la vida real resulta que este mecanismo que acabamos de proponer, que es consistente con la ley de velocidad, en realidad no es el mecanismo correcto. Hay otro mecanismo que se considera correcto a través de datos experimentales que también coincide con la ley de velocidad para esta reacción. Entonces, les menciono eso para recordar esto de que una vez que se propone un mecanismo, no podemos estar siempre totalmente seguros que sea lo que sucede, que esos pasos intermedios ocurran. Lo más que podemos hacer es compararlo para que sea coherente con la ley de velocidad y a través de medios experimentales, pues, también comprobar que sea probable que sea el mecanismo correcto o refutar y ver si a través de experimentos podemos ver si el mecanismo correcto es otro. Ok, bueno, entonces esto es respecto a los mecanismos de reacción. Lo más importante que hay que recordar de aquí es que el mecanismo son esos pasos intermedios, que las reacciones químicas no ocurren como vemos en la ecuación química balanceada global, sino que hay pasos intermedios. Y también importante recordar que los coeficientes del paso más lento, de esos pasos intermedios, coinciden con los exponentes de la ley de velocidad. Cuando la reacción se da en un solo paso, pues entonces sí vemos que la ecuación global va a coincidir con los exponentes. Ok, bueno, eso es con respecto a estos dos temas de ley de velocidad y mecanismos de reacción que van a ser necesarios para ahora sí ver el equilibrio químico. Entonces, en el siguiente video continuamos con conceptos básicos, pero ahora sí ya específicamente sobre equilibrio químico. Por lo pronto este video pues lo terminamos aquí.